Quiero saludar a todos los jóvenes y señoritas, padres de familias, colegas que nos vienen acompañando a través de este canal de YouTube. Muchísimas gracias también a todos los nuevos suscriptores que se van sumando día a día. Y hoy les traigo un nuevo contenido. Estaremos tratando lo siguiente: el sueño de un federalismo igualitario de Andrés Ibáñez, su impacto histórico-cultural, 1874, nuevas formas de separatismos y sus consecuencias. Para que nosotros podamos comprender qué trata el federalismo igualitario de Andrés Ibáñez, nos vamos a remontar en el año 1874. En este año, dice acá, en las elecciones al Congreso del 1874, Ibáñez compitió con Antonio Bacadíes. Eran dos personajes que encabezaban a diferentes grupos sociales. Uno, que sería el doctor Antonio Bacadíes, encabezaba a un grupo de grandes comerciantes, de propietarios de tierra, de explotadores de goma. Bueno, entonces estaba representando a una élite, a un grupo de sociedad adinerada. Y por otro lado, la campaña electoral de Ibáñez se identificó completamente con la mayoría cruceña. Andrés Ibáñez estaba más con la gente, con la mayoría, con las personas que vivían de día a día, con los artesanos, con las personas más necesitadas. Con ellos se identificó, entonces tenía un apoyo mayoritario. Nos cuenta la historia que en una de esas campañas electorales se encontraron los diferentes grupos de estos dos bandos, se encontraron en la Plaza 24 de septiembre, aquí en Santa Cruz de la Sierra. Entonces, ¿qué pasa cuando se encuentran dos grupos de diferentes líneas políticas? Hay choques de palabra, quizás de griteríos, de insultos, qué sé yo. Entonces ahí hubo este encuentro. Y mientras la multitud estaba enardecida, indica la historia, Andrés Ibáñez toma la palabra frente al público, frente a estos dos grupos, a estos dos grupos sociales, a estos dos grupos, a estos dos líneas políticas. Bueno, ¿qué hace Andrés Ibáñez? Andrés Ibáñez, después de haber tomado la palabra, después de haber dado su discurso en favor de la mayoría y que todos tenemos que ser iguales, ¿no es verdad? Él se despoja de su traje de doctor, se saca su zapato, se despoja de su traje de doctor y empieza a caminar descalzo por la arena. Entonces, con este acto, muchas personas empiezan a seguirle. Y dice acá, seguidamente los manifestantes recorrieron las calles gritando: todos somos iguales. ¿Me entiende? Empezaron a seguirle a Andrés Ibáñez. Y con este acto también muchas personas se han sumado a esta línea política de Andrés Ibáñez. Alzamiento armado. Acá nos dice que a comienzos del año 1875 se desataron diferentes conflictos en el país contra el gobierno de Tomás Fría. Había una fuerte oposición y esa oposición estaba armada. En La Paz estaba siendo encabezado por Casimiro Corral y en Santa Cruz encabezaba Andrés Ibáñez. Bueno, intentó tomar la plaza en dos ocasiones. ¿Quién? Andrés Ibáñez. La primera, derrotado en el Trompillo. En ese entonces estaba fuera de la ciudad del Trompillo. Hoy por hoy, Trompillo está ya quedando en el centro de la ciudad, ¿verdad? Luego de esta derrota, Andrés Ibáñez se dirige a Cotoca y de Cotoca a Chiquitos.
Allá tomó Chiquito en septiembre para luego intentar tomar Santa Cruz por segunda vez. Pero el 23 de noviembre fue derrotado en la batalla de los Campos por Oroz ante las fuerzas militares del coronel Romero. Hubo una lucha y fue derrotado. Y con esta derrota, Andrés Ibáñez permanece en la clandestinidad, se escapa, se esconde. Pero luego el gobierno, o sea, Tomás Fría, declaró amnistía, o sea, perdón. Le dio como un perdón a todos los opositores, a todos los que se han alzado en armas. Y entonces vuelve a aparecer lo que es Andrés Ibáñez en la vida social. Revolución Federal. Para los comicios presidenciales, quiere decir que en esta época Tomás Fría convocó a una elección. Entonces, Ibáñez en este tiempo apoyó al candidato Hilarión Daza. Estaba candidateando para ser presidente. Pero este Hilarión Daza, porque era general, es militar, toma el poder a la fuerza a través de golpe de Estado y derroca al presidente Tomás Frías. Nombró, una vez tomado el poder, nombra prefecto de Santa Cruz a Demetrio Roca y comandante militar al coronel Romero. Él lo nombra desde La Paz. ¿No es verdad? Y Andrés Ibáñez, como estaba apoyando al candidato Hilarión Daza, se lleva pues a cabo lo que es la elección aquí en Santa Cruz. Hilarión Daza gana por una amplia mayoría, pero aquí en Santa Cruz ni siquiera se habían enterado de que allá en La Paz ya Hilarión Daza había tomado el poder y que ya era el presidente. Entonces fueron en vanos esa elección llevada a cabo aquí en Santa Cruz. Andrés Ibáñez pensó de que iba a recibir apoyo de Hilarión Daza, pero Hilarión Daza, como ha nombrado a estos dos personajes, Demetrio Roca como gobernador de Santa Cruz, que en ese tiempo se lo llamaba prefecto, y comandante militar al coronel Romero, eran pues personajes que no se llevaban bien con Andrés Ibáñez. Y en agosto de 1876 Ibáñez fue capturado y tomado preso, porque era el cabecilla de los alzamientos, era el cabecilla de los problemas en armas. Entonces fue apresado Andrés Ibáñez, fue capturado. Y tenía que ser llevado a La Paz para ser juzgado. Allá lo iban a juzgar y quizás lo iban a enviarlo a la cárcel, ¿no es verdad? Sin embargo, dice, pero en ese tiempo ocurrió algo acá en Santa Cruz. Sin embargo, el 11 de octubre de 1876 se produjo un amotinamiento, o sea, las tropas se han amotinado, ¿por qué? Por falta de pagos. Y en este amotinamiento muere el coronel, el comandante militar de Santa Cruz, en ese entonces, coronel Romero. Una vez muerto, ¿qué hacen las tropas? Liberan a Ibáñez. Y una vez liberado, él mismo encabeza esta rebelión popular. Mire lo que ha pasado. Y al siguiente día, ¿qué pasó? Ibáñez prefecto de Santa Cruz. Al día siguiente se convocó a unos comicios populares en lo que se nombró prefecto a Ibáñez y se firmó el acta del pueblo, que confirmaba sus plenos poderes y el carácter igualitario y federalista del movimiento. Entonces ya tenían los poderes porque estaba siendo apoyado por la sociedad, por el pueblo. Y es por eso que ya podía llevar a cabo su pensamiento político, ideológico y también poner las bases del federalismo. Veamos, Estado federal.
El 25 de diciembre de 1876 se declara la federación en cabildo público. Ya es aprobada, se da a conocer en un cabildo, en una concentración de los pueblos, se da a conocer, bueno, a partir de ahora, Santa Cruz es un estado federal. ¿Y qué significa estado federal? Cuando hablamos de estado federal estamos hablando de un estado único, que sería Bolivia. Dentro de ese territorio hay un estado independiente. O sea, los poderes del estado se dividen y se concentra en un poder regional. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuáles fueron las medidas? Las medidas que fue tomado por Andrés Ibáñez y por sus colaboradores, obviamente, no estaba solamente él. Nos dice acá, abolición de la servidumbre en las haciendas y en la ciudad. Borrar el tipo de esclavitud que era la servidumbre. Se instauró el cobro de impuesto a los productores de azúcar, a los que estaban produciendo azúcar, más impuesto. Cobro de bonos para sostener la causa y el nuevo régimen. Bueno, son algunas medidas que nombramos en esta parte de acá. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué pasó? Con todo esto, ¿qué pasó luego? ¿O cuáles fueron las consecuencias? Falta de fondos. Consecuencia de todo este conflicto, de todas estas medidas, no había fondos. Las élites pudientes, en muchos casos, abandonaron Santa Cruz. Quiere decir, las élites pudientes, las minorías, personas adineradas, los grandes propietarios de tierra que tenían el manejo económico. Tenían que abandonar, ¿sí? Porque estaban siendo vulnerados sus derechos. Las clases populares y artesanos afectados económicamente por la inestabilidad. Cuando hay este tipo de inestabilidad, siempre hay conflicto, marchas, bloqueos, etc. Bueno, de alguna u otra manera se afecta a los productores, se afecta a los artesanos. Y lo mismo ocurrió en ese entonces. Los artesanos salieron afectados económicamente. Bien, con todo esto, ya el gobierno central quiere decir que estaba siendo perjudicado, estaba siendo perjudicado los intereses, el interés del gobierno, ¿no es verdad? Había un Estado que se estaba tratando de independizar con todos sus poderes y entonces era contraria al interés de un gobierno central. ¿Y qué hizo Hilarión Daza? Envió un contingente militar de 500 hombres, ¿sí? De 500 hombres. Ibáñez, ¿no? Al saber de que el gobierno estaba enviando militares para que puedan atacarlo, Ibáñez se retira a Chiquitos en marzo. Y estos 500 hombres venían encabezados por el general Carlos de Villegas. Entró y tomó control de la ciudad. O sea, no estaba Andrés Ibáñez acá, él se fue a Chiquitos. Y entonces la ciudad estaba libre, entró tranquilo, sin problemas. Carlos Villegas tomó el control de la ciudad y desde aquí la tropa se dirige a Chiquito a la persecución de Andrés Ibáñez. Y el 30 de abril fue alcanzado por el ejército en la hacienda de San Diego. ¿Para qué? Para que posteriormente le den la muerte. Y el 1 de mayo de 1877, junto a un reducido grupo de correligionarios, o sea, personas que le seguían a él, Ibáñez fue sometido a juicio sumario de guerra en el cual fue sentenciado a muerte. De acuerdo a la ley de guerra, ha sido juzgado y por lo tanto merecía la muerte.
Bueno, de esta manera hemos llegado a la parte final de nuestro video y espero que haya aportado bastante en la comprensión del tema del federalismo igualitario de Andrés Ibáñez. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Chau, chau. Chau, chau.